mataron. Claro, Ay, no está tan lindo, buenísimo. Mirá cómo sufren. No seas así, che, no seas así. Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad internacional. Venezuela viene siendo noticia hace mucho tiempo. Estamos preocupados, por supuesto, por la situación del gendarme, que todavía sigue detenido. Son muchas las personas detenidas en forma irregular. Y como nos contaban la semana pasada, hasta ayer, que fue la asunción de Maduro, Maduro era un presidente democrático. Había sido elegido, había ganado, con las críticas para hacerle a su forma de gobierno, pero hasta ayer era un presidente democrático. Ayer asume el poder sin presentar las actas, con gran parte de los países de la región desconociendo su rol como presidente. Nunca pudo demostrar el triunfo en las urnas. O sea, a partir de ahora sí, desde los hechos, es un dictador. Hasta ayer era un presidente elegido en forma democrática que había torcido un poquito las cuestiones vinculadas a lo legal. A partir de ayer, para muchos, sí, se ha transformado en un verdadero tirano, en un presidente nada democrático. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque hubo mucha situación también vinculada a la oposición. En algún momento Corina Machado había corrido el rumor de que había sido detenida, que había sido secuestrada, que la habían obligado a grabar una serie de videos. Fue herido y está desaparecido una de las personas de su custodia. Solamente fue acompañado por el presidente de Cuba y de Nicaragua, Maduro. Nadie más envió o no viajaron los presidentes. La frontera con Colombia está cerrada, digamos, está todo muy tenso en Venezuela. Y recién lo decíamos, ¿no? Hablando de los títulos de los diarios, cuánto aire le queda a Maduro, un líder que para muchos está aislado y debilitado. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, esta columna la había escrito Inés Capdevila y está Inés con nosotros. Inés, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Horacio, ¿cómo andan todos ahí? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué lectura tenés de las primeras horas luego de la asunción de Maduro? Ahora sí, digamos, de democrático, yo no sé si hay gente que puede seguir diciendo que lo que pasa en Venezuela es una democracia. ¿Qué pasa en Venezuela, Inés? No, seguramente que no es una democracia, Horacio, fácticamente porque no sabemos cómo hizo supuestamente Maduro para ganar esas elecciones que él se atribuye. Lo que él tiene desde 2013 hasta 2024 fue una deriva dictatorial. Ahora, lo que sucedió ayer fue que terminó de completar esa deriva y verdaderamente se graduó como dictador. De ahora en más se abre un nuevo capítulo en Venezuela, se abre un nuevo capítulo también en la región, porque la región no deja de ser consciente que Venezuela es un actor central, sobre todo en América del Sur, en la relación de los países, del resto de los países con Venezuela, y cómo esa relación también interfiere o no en la relación con Estados Unidos. En ese sentido, te diría que estamos ante un periodo de más incertidumbre de la que había hasta ayer. ¿Por qué? Porque primero el gran desafío para la oposición va a ser tratar de mantenerse unida, tratar de mantener el foco sobre esto, que es que la oposición son los verdaderos vencedores de las elecciones. Y en tercer lugar, tratar de mantener la ilusión y la movilización de la calle venezolana, que no es tan fácil, porque viene de muchos años de frustraciones con la deriva autoritaria del chavismo. Entonces, eso por un lado para la oposición, y la gran pregunta es, ¿va a poder mantener esa unidad que está en el corazón del triunfo electoral del 28 de julio y la estrategia postelectoral? Bueno, esa pregunta, te diría, Horacio, es muy, muy difícil de contestar, y a juzgar por cómo se ha comportado la oposición en esta ya casi más de 25 años del chavismo, probablemente va a ser muy difícil de superar las divisiones internas. Por el otro lado, tenemos un chavismo y un Maduro que todavía tienen aire, aunque no lo creas, está aislado, está debilitado, y esto es interesante, no solo hacia afuera, no solo ante los venezolanos, el chavismo, Maduro está debilitado hacia adentro del chavismo, porque es una certeza que parece de sentido común, parece una perogrullada, pero es muy importante. Ellos saben que todo el mundo sabe que perdieron.
Nadie sabe mejor que ellos que perdieron porque saben exactamente cuál fue el verdadero resultado, porque son los que tienen todas las actas. La oposición tiene el 85% de las actas, ellos tienen el 100% de las actas. Entonces, esa debilidad de Maduro frente al chavismo básicamente lo endeuda. Y lo endeuda con las Fuerzas Armadas, lo endeuda con el ala más radical del chavismo. El chavismo es de por sí un movimiento radical, extremista, pero dentro de ese extremismo hay muchos mayores extremismos y eso está representado por Diosdado Cabello. Es decir, un Maduro endeudado hacia adentro del chavismo que va a tratar de reforzar el puño duro frente a la calle venezolana para tratar de pagar sus deudas hacia adentro del chavismo. Y por el otro lado tenemos el actor central, que no son los aliados de siempre del chavismo o de esta Venezuela chavista, que son, como ya sabemos, Cuba y Nicaragua. Los veíamos por ahí en las fotos a Daniel Ortega y a Miguel Díaz-Canel, los únicos presidentes en la Asunción, pero también Rusia, China, Irán, Turquía, digamos, una especie de gran internacional autocrática, todos países de esencia autoritaria que han venido siempre y constantemente al socorro de Venezuela. Hoy todos esos países están muy debilitados, por lo tanto a Venezuela le queda un actor del cual verdaderamente depende, y esa dependencia es Estados Unidos, aunque parezca irónico, porque Maduro cada vez que tiene un problema responsabiliza al imperio, es decir, a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque tiene el salvavidas económico en este momento de Venezuela. Venezuela a partir de 2021 ensayó una especie de tibia recuperación económica, básicamente sustentada en el petróleo, en la exploración y la exportación petrolera. A partir de 2022 eso se maximiza con la habilitación de licencias por parte de Estados Unidos que le permiten exportar en forma legal. Hasta ahora, hasta ese momento lo que hacía Venezuela era exportar, digamos, de forma negra, fundamentalmente ayudada por Rusia. Bien, eso le implicó a Maduro un montón de millones de dólares de ingresos que le ayudaron a estabilizar la economía y que le hizo pensar eso, que iba a ganar las elecciones. Pensó pésimo, el cálculo fue horrible. Ahora, eso depende ahora de Donald Trump, que asumirá el 20 de enero. Entonces, hasta ahí tenemos más incertezas. Tres círculos de incertidumbre que hacen que los venezolanos nuevamente, Horacio, empiecen un ciclo de baja ilusión y muchas dudas. Claro. Inés, a ver, quiero preguntarte con respecto a esto que estabas planteando recién, la relación con los Estados Unidos. Mientras vos contabas todo esto, abajo en el videograph decía Estados Unidos ofrece recompensas de 25 millones de dólares por la captura de Maduro y por la captura de Cabello. ¿Saben dónde están, digamos? ¿Qué es este monto que están ofreciendo? ¿A qué viene? ¿Por qué los buscan? ¿Y a quién le ofrecen esta recompensa? Sí, por supuesto saben dónde están, pero en Estados Unidos hay algo que no va a hacer, aun cuando estemos frente al inicio de una presidencia en la cual Donald Trump se precia de ser, digamos, un presidente duro y de armas tomar. Estados Unidos no va a intervenir militarmente en Venezuela para llevarse a Maduro y a Diosdado Cabello, por quien también ofrece 25 millones de dólares. Eso te da una pauta de lo que es el peso de esta especie de presidente paralelo de Venezuela que es Diosdado. Básicamente esos 25 millones de dólares que son muy jugosos y que muchas veces, digamos, cuando esas recompensas debieron ser pagadas, Estados Unidos verdaderamente las pagó, no son algo simbólico. Sí. Es una especie de mensaje a los círculos por debajo de estos dos líderes chavistas, y hay un tercero que es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el hombre que manda desde hace casi 15 años en las Fuerzas Armadas, por el cual ofrecen 15 millones de dólares. Le están diciendo a la burocracia venezolana, a los mandos medios de las Fuerzas Armadas, estamos dispuestos a pagar por su ayuda para desplazar a estos hombres. Bien. Los delitos son graves, se los acusa de narcotráfico, digamos, es gravísima la acusación que hace Estados Unidos con respecto tanto a Cabello como de Maduro. Exactamente, son gravísimas, son varias las acusaciones porque, digamos, ambos sobre todo, pero, digamos, ellos no solo lideran un Estado, un país, también te diría que un gran conglomerado de economía negra, de economía ilícita, en el cual el narcotráfico es una de las ramas de esa economía. Tenés un montón de otros
sectores de la economía ilegal en la cual el chavismo está prendido y del cual lucra. Ahora, esos cargos también son una especie de moneda de cambio. ¿Por qué? Porque a la hora de negociar, Estados Unidos lo que hace es subir la vara, y esto lo hace habitualmente con todos los gobiernos con los que tiene que negociar cuestiones muy sensibles, sean democráticos o sean dictadores. Sube la vara, por ejemplo, en este momento sube la recompensa sobre Maduro y Diosdado. Agrava los cargos por los cuales se los busca para a la hora de negociar decir, bueno, nosotros retiramos parte de todo esto que pesa sobre tu cabeza, pero necesitamos tal y cual cosa. En este caso, el tal y cual cosa en 2022, que fue cuando se flexibilizaron las sanciones, la administración Biden flexibilizó las sanciones, habilitó licencias petroleras. ¿Qué sucedió en ese acuerdo fundamentalmente, digamos, garantizado por Estados Unidos? Que Maduro allí se comprometió a habilitar un proceso electoral justo, libre y transparente de cara al 28 de julio del año pasado. Nada de eso sucedió, por supuesto. A partir de allí, Estados Unidos fue, digamos, restringiendo las sanciones, pero nunca puso en duda la administración Biden la cancelación de las licencias petroleras. Ahí está el núcleo de la negociación que va a tener que emprender Donald Trump a partir del 20 de enero. ¿Cuál será la postura de Donald Trump? También es una gran incógnita, Horacio, porque es un presidente muy ambiguo. Si hay que, digamos, basarse en hay que mirar el futuro en función de cómo fue él en su primer mandato de gobierno. También tenemos señales muy ambivalentes, por lo tanto no sabemos si va a ser un presidente de mano firme contra Maduro o si va a ser un presidente que negociará contra Maduro, le permitirá quedarse en el lugar en el cual eligió estar a partir de ayer, a cambio de ¿qué? De que Venezuela reciba millones o cientos de miles, mejor dicho, de migrantes venezolanos que en los últimos 3 o 4 años eligieron a Estados Unidos como su principal destino. ¿Qué pasó ayer con respecto a las movilizaciones y las manifestaciones de la oposición? Porque había mucha preocupación con respecto a ver cómo va a reaccionar la ciudadanía. ¿Se van a manifestar? ¿Van a poder manifestarse de forma pacífica? ¿Van a ser perseguidos? ¿Van a salir los colectivos chavistas a perseguirlos? ¿Qué pasó ayer en Venezuela? Ayer no había muchas manifestaciones, sí hubo algo bastante sintomático, que es que tampoco hubo muchas manifestaciones chavistas. Había convocado ayer, día de la asunción supuestamente del tercer mandato de Maduro, que un día en el cual la oposición debería haberse hecho cargo de la presidencia. Maduro había convocado a sus seguidores a que también estuvieran en las calles para celebrar este tercer mandato, y hubo poquísimos. De la misma forma que hubo poquísimos mandatarios regionales, solo 2, y dictadores ellos acompañándolo, en las calles los venezolanos tampoco lo acompañaron. Sí hubo mucho más gente de la esperada del jueves en las movilizaciones opositoras, Horacio, porque, digamos, nunca el chavismo se había preparado tanto, de forma tan beligerante en la calle, para tratar de neutralizar la movilización opositora. Desplegó militares en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Hackeó teléfonos, hizo un monitoreo electrónico total de las comunicaciones de los venezolanos, cerró el espacio aéreo, cerró las fronteras terrestres, y aún así, en ese ambiente de intimidación, en esa estrategia del miedo, los venezolanos salieron a la calle. Obviamente no estábamos ante manifestaciones como las que hubo el 29 de julio, el día después de las elecciones, que estuvieron plagadas de violencia y de represión, pero eran verdaderamente multitudinarias. ¿Por qué? Porque en estos 5 meses y medio la estrategia del miedo llegó a picos que ni siquiera el chavismo había alcanzado antes. Claro. Ahora también hay una duda respecto de eso, Horacio, es si este pico de represión que tocó el chavismo esta semana fundamentalmente, con la persecución y detención también de muchos dirigentes opositores, con el incidente de secuestro y liberación de María Corina Machado,
la pregunta ¿es un pico de represión o es la nueva normalidad a la que de represión a la que se enfrentan diariamente a partir de ayer los venezolanos? Inés, ¿qué pasó con Machado? Porque hubo varias versiones, que sí, que no, que la detuvieron, que no la detuvieron, que hubo un video en el que ella desmentía, después que hubo un video en el que ella ratificaba todo lo que había pasado, digamos, poniéndolo en claro, ¿cuál fue la situación de Machado? Y sobre todo también, ¿cuál fue la situación de Urrutia? ¿Por qué Urrutia no termina llegando a Venezuela? Bueno, te diría que la respuesta que yo elijo tomar, porque el tema con las dictaduras, por eso que una de las primeras víctimas, porque hay muchas víctimas, es la información certera, clara, y es muy difícil a veces, digamos, desentrañar la información que llega desde Venezuela, cuál es la verdadera, cuál es la falsa. Incluso, digamos, los relatos son de las dos partes, la oposición y el chavismo. Ahora, me quedo con lo que contó María Corina Machado en su mensaje grabado y difundido por las redes sociales ayer a la tarde. Ella allí explica da dos respuestas a estas dos preguntas que me hace. Primero, ¿cómo fue el incidente del jueves? El jueves, luego de que ella aparecía alrededor de las 3:30 de la tarde, hora argentina, 2:30 de la tarde, hora venezolana, en el acto, ahí la vemos. Ella llega, digamos, de forma muy, muy secreta, se sube al camión, empieza a saludar, ahí habla ante los venezolanos, termina el acto, se sube a una moto. Había había varias personas vestidas como María Corina, una táctica distractoria bastante común en términos de seguridad individual, y se va. El chofer de la moto y ella salen rodeados de otros motoristas y son perseguidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Son interceptados, según cuenta ella, y allí la arrancan, la agarran de atrás, la sacan de la moto, la suben a otra moto ya de las fuerzas de seguridad, rodeada. Iba el chofer, el agente de la Guardia Bolivariana, ella en el medio y otro agente. Hacen un recorrido muy corto y en determinado momento ella escucha que uno le dice al otro hay que soltarla, hay que soltarla. Entonces la dejan, le hacen filmar un video diciendo que ella no había secuestrado o la insisten, ella se niega y ahí la liberan. ¿Qué sucedió para que primero la secuestraran y muy pocos minutos después, estamos hablando de menos de media hora, la liberaran? Bueno, eso es algo que evidentemente genera un montón de interrogantes sobre qué está sucediendo al interior del chavismo, cuáles son las internas que hoy atraviesan a esta dictadura y que pueden también ponerla en peligro. Bueno, eso es un poco lo que sucedió supuestamente según María Corina. Ella, ante este escenario de inseguridad total, de represión completa en las calles de fronteras selladas, le pide entonces a Edmundo que no viaje, que él estaba dispuesto a viajar ayer desde República Dominicana a Venezuela para juramentarse dentro del territorio venezolano. Le dice que no viaje por una cuestión de preservación de su seguridad. Bien, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, hacia dónde evoluciona todo esto y si es que evoluciona. Inés, gracias como siempre por ayudarnos. Muchas gracias lo que está a ustedes, Horacio. Te mandamos un beso Muchas muy grande. Un beso a todos ahí. Gracias. Inés Capdevila conversando con nosotros. Les recomiendo que lean la editorial que escribió en el diario La Nación, Un líder aislado y debilitado, ¿cuánto aire le queda a Nicolás Maduro? Está con nosotros el señor Gabriel Oliveri. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. Muy feliz.